el canal que te mueve. Buenos días, amigo televidente. Le habla el doctor Gabriel Morales de su programa Medicina al Día. Hoy vamos a hablar del cáncer del cuello del útero. El cáncer del cuello del útero, que en una época fue el cáncer más frecuente en la mujer. Era el cáncer que aparecía en una gran cantidad de mujeres. Sin embargo, en los últimos años, el cáncer de mama ha avanzado más y se ha hecho mucho más frecuente que el cáncer del cervix. Por lo tanto, el cáncer del cervix, con relación a la frecuencia, ha pasado a ser el segundo lugar. El primer lugar lo ocupa ahora el cáncer de mama y el segundo lugar lo ocupa el cáncer del cervix. Pero durante muchísimos años el cáncer más frecuente era el cáncer del cervix. En los últimos años, con todos los estudios que se han hecho, las mujeres que se han asistido frecuentemente a su ginecólogo, haciéndose su Papá Nicolau, nuevos avances que han habido en medicina han hecho que el cáncer del cervix haya disminuido un poco y por lo tanto el cáncer de mama se le ha pasado en frecuencia. El cáncer de mama está en primer lugar. El cáncer del cervix, muchas pacientes que lo presentan no tienen síntomas. Muchas pacientes que tienen cáncer del cervix no se sienten nada asintomática, pero hay una gran cantidad que sí presentan síntomas. El cáncer de cervix, cuando viene a dar síntomas, es porque va bien avanzado, porque el cáncer del cervix en sus etapas iniciales es asintomático, pero cuando ya el cáncer ha avanzado en gran cantidad, ya ha invadido órganos vecinos, ya ha invadido todo el cuello del útero, ya ahí comienza a dar síntomas que la mujer comienza a preocuparse. Hay muchos factores que predisponen a la aparición del cáncer del cervix. Entre esos factores predisponentes o agentes causales, el agente causal número 1 que se ha detectado hasta el día de hoy que produce el cáncer del cervix es la infección por el virus del papiloma humano. La infección por el virus del papiloma humano es es la causa número 1 del cáncer del cervix. Tanto es así que ya ustedes saben que se inventaron vacunas para ponérselas a las mujeres para prevenir el cáncer del cervix, para prevenir que le dé infección por el virus del papiloma humano. Y ahí mismo, si prevenimos la infección del virus del papiloma humano, estamos haciendo prevención contra el cáncer del cervix. Pero además del virus del papiloma humano, hay muchos factores predisponentes a la aparición del cáncer del cervix. Entre los factores predisponentes tenemos la multiparidad. Una paciente que haya tenido mucho parto es un factor de riesgo. Inicio de vidas sexuales tempranas. Esa paciente que inicia en la vida sexual por debajo de los 20 años. El inicio de la vida sexual temprana es un factor de riesgo para el cáncer del cervix. Múltiples compañeros sexuales, o sea que la promiscuidad sexual es un factor de riesgo para el cáncer del cervix. Los primeros estudios que se hicieron del cáncer del cervix estaban relacionados con las relaciones sexuales. Se pensaba, incluso habían autores que consideraban que el cáncer del cervix era una enfermedad venérea. ¿Por qué? Porque se relacionaba mucho con las relaciones sexuales. Se veía que la incidencia era mucho más alta en aquellas pacientes que tenían múltiples compañeros sexuales. Hubieron muchos estudios sobre el cáncer del cervix con relación a las relaciones sexuales. Se hicieron muchos estudios en las pacientes prostitutas. En las pacientes prostitutas se hicieron muchos estudios porque se veía que en la paciente prostituta la incidencia del cáncer del cervix era mucho más alta que en la población general. Incluso se hizo estudios en comparación con las pacientes prostitutas y las monjas. Y se vio que en las monjas, como se sabe que las monjas, la mayoría, en su gran mayoría, no tienen relaciones sexuales, el índice de cáncer del cervix era mínimo. Sin embargo, en las pacientes prostitutas
la incidencia de el cáncer de cervix era alta. Por lo tanto, se vio que las relaciones sexuales estaban relacionadas mucho con el cáncer del cervix. Y ya en las investigaciones de los últimos años fue que se vio que el cáncer del cervix, el agente causal era el virus del papiloma humano. El premio Nobel de Medicina en el 2008 se lo ganó Hausen, un alemán, al demostrar que el virus del papiloma humano era el causante del cáncer del cervix. Ahí fue que se inventó la vacuna. Por eso es que la vacuna no tiene 8, 9, no tiene más de 8, 9 años la vacuna. Porque realmente no hace mucho tiempo que se demostró que el cáncer del cervix era producido por el virus del papiloma humano. Entonces se ven que lo que pasaba era que las pacientes que eran prostitutas tenían mayores oportunidades de padecer infección por el virus del papiloma humano, porque el virus del papiloma humano es de transmisión sexual. Entonces, si tenían más frecuentemente la posibilidad de infección por el virus del papiloma humano, pues tenían mayor posibilidad de desarrollar cáncer del cervix. Entonces, tener muchos compañeros sexuales es un factor de riesgo. Pacientes fumadoras, las pacientes fumadoras tienen un factor de riesgo elevado. Se ha hablado mucho que las pacientes que usan anticonceptivos orales por un periodo largo de varios años, de más de 10 años, pero eso no está muy comprobado todavía, pero sí se ha comentado que podía aumentar un poquito el riesgo del cáncer del cervix. Entonces hay factores que se pueden asociar. Por ejemplo, una paciente, para aumentar la incidencia, para que el problema sea más frecuente, porque por ejemplo, una paciente que tenga el virus del papiloma humano y que sea fumadora y que tenga múltiples compañeros sexuales, es un factor de riesgo bien alto para padecer un cáncer de cervix. Y básicamente, si esa paciente que tiene el virus del papiloma humano tiene el virus del papiloma humano de alto riesgo, una paciente que se le detecte virus del papiloma humano de alto riesgo, que sea una paciente fumadora, que sea una paciente que haya tenido 8 hijos, que sea una paciente que haya tenido múltiples compañeros sexuales, es una paciente con una posibilidad alta de padecer un cáncer del cervix. O sea que hay muchos factores que se asocian y aumentan la incidencia. Por ejemplo, las pacientes que tienen neoplasia cervical o lesiones precancerosas, que tienen virus del HIV, las pacientes que tienen VIH y que hacen lesiones de bajo grado o lesiones precancerosas del cuello, son pacientes que pueden desarrollar rápidamente un cáncer del cervix, porque a la paciente estar inmunocomprometida con un sistema inmunológico bien bajo, eso hace que la lesión avance rápidamente y una paciente puede desarrollar un cáncer en 4 o 5 años fácilmente. Hasta en 3 años fácilmente una paciente con VIH puede desarrollar un cáncer del cervix. Entonces tenemos que ver cuáles son los factores predisponentes para padecer el cáncer del cervix. Muchas pacientes a nivel mundial pueden fallecer por cáncer de cervix porque no se detecta la patología a tiempo. Porque si se detecta la tumoración a tiempo, si se detecta la neoplasia a tiempo, pueden recibir tratamiento, muchas de ellas pueden curarse. Hay muchas de ellas que, dependiendo del avance que tenga la enfermedad, puede que duren el tiempo más o menos, que pueden tener un periodo de duración de 5 años, de un periodo de supervivencia de 5 años, cuando está medianamente, cuando está bien avanzado, pero hay pacientes que se detectan en etapa temprana que pueden tener una cura total de su enfermedad. Por eso es lo importante que para detectar el cáncer del cervix, la paciente debe hacerse su Papa Nicolau todos los años. Después que una paciente comienza su vida sexual, 1 año o 2 años después, debe comenzar a hacerse su Papa Nicolau por lo menos anual. 1 o 2 años después de haber iniciado la vida sexual, debe hacerse su Papa Nicolau una vez al año. Una vez inició su vida sexual, aunque iniciara su vida sexual y ya no tenga más pareja, no vuelva a tener pareja, eso no importa. Inició su vida sexual, ya
2 años en adelante, 1 o 2 años en adelante, ya debe comenzar haciendo su Papá Nicolau cada año. Porque el cáncer del cervix no aparece de un día hacia otro. Primero aparecen las lesiones precancerosas que van avanzando con el paso de los años y puede convertirse luego en un cáncer del cervix. Pero no es de que de hoy, ¡ruah!, cáncer, no. Primero se daña una capa del cuello del útero, después se daña otra capa y después se daña otra capa. Son 3 capas las que tiene el cuello del útero y puede tomarse entre 5 a 7 años o hasta 10 años para que se dañe todas las capas del útero y se conviertan en un cáncer. Al principio son lesiones precancerosas que nosotros llamamos neoplasias cervicales, que pueden ser grado 1, grado 2, grado 3. Cuando llegan al grado 3 es que ya ahí se puede convertir en un cáncer del cervix. Vamos a ver una imagen, señor director, que es la primera imagen que tenemos para que nuestros pacientes vean, nuestros amigos televidentes, cómo es el mecanismo. Si ustedes se fijan ahí, miren cómo se inicia. Hay el cuello del útero normal, produce una infección por el virus del papiloma humano, se produce una displasia grado 1, se produce una displasia con el paso de los años. Una displasia 1 aparece. En 2 o 3 años esa displasia grado 1 puede pasar a displasia de segundo grado. Y en 2 o 3 años más, la de segundo grado puede pasar a displasia de tercer grado. Y en 1 o 2 años o 3 años, una de tercer grado puede pasar a un carcinoma in situ del cuello. Que el carcinoma in situ del cuello es un cáncer que está solamente localizado en el cuello del útero, en la parte superficial del cuello del útero, y no ha atravesado una membrana que se llama membrana basal. Es el carcinoma in situ, un carcinoma sencillo que se puede curar, puede curarse hasta cuando la paciente se hace una histerectomía, puede quedar curada 100%, y si una paciente joven que no tiene hijos, puede extirparse nada más el tumor del cuello y la paciente tener sus hijos. Ahora, cuando la paciente tiene un cáncer in situ, puede pasar 2 o 3 años o quizás más y puede pasar a un carcinoma invasor, que es lo que está en rojo en su pantalla. El que está en amarillo es el cáncer in situ, y ya cuando pasa a rojo es un carcinoma invasor. Cuando el carcinoma es invasor es que el cáncer ya ha agarrado todo el cuello del útero, ha agarrado la vejiga, ha agarrado los intestinos, ha agarrado todos los ganglios de la pelvis, e incluso en algunas ocasiones hacen metástasis a riñones, a hígado, a pulmones. Entonces, cuando ya está la lesión en todos los lugares, así es lo que se llama carcinoma invasor, porque ha invadido otro órgano, ha dañado otro órgano fuera del cuello del útero, ¿no? Ha salido del cuello del útero, ha agarrado los intestinos, ha agarrado la vejiga, muchas veces agarra los riñones, los pulmones. Entonces eso es lo que se llama un carcinoma invasor. Por eso cuando detectamos el cáncer en esta etapa de carcinoma invasor, es difícil para el médico el tratamiento. Ya muchas veces, hay en muchas ocasiones que ya no se puede ni siquiera realizar cirugía. Cuando está muy avanzado, ni siquiera cirugía en algunas ocasiones se puede realizar. Hay algunas ocasiones que está lejos, pero que todavía no ha agarrado muchos órganos y puede realizarse cirugía y dar radioterapia. Pero muchas veces cuando está demasiado avanzado, que ha agarrado todo el útero, muchísimos órganos, ya es la radioterapia de tratamiento que damos en estos casos, porque ya no podemos operar a esta paciente. Pues ese es el mecanismo. Miren cómo es que el cáncer no sale de un día hacia otro. Viene, afecta el cuello del útero, el virus del papiloma humano, produce una displasia grado 1. En 2 o 3 años esa displasia grado 1 pasa a grado 2. En 2 o 3 años la 2 pasa a grado 3. 2 o 3 años va a cáncer in situ. En 2 o 3 años se convierte en un cáncer invasor, que ese es que ya agarró el cuello del útero completo, agarró el útero, agarró la vejiga, los intestinos y ha ido a otro órgano, que puede ser el pulmón, riñones. Todo va a depender de lo extendido que esté. El cáncer invasor quiere decir que ha invadido otro órgano y que ya aquí la enfermedad es bien grave realmente. Muchas pacientes piensan que el cáncer le va a llegar de un día a otro. Hemos visto que una paciente que se le detecta cáncer, la mayoría de ellas cuando la investigamos son pacientes que tienen 7, 8, 10 años que no se realizan un Papá Nicolau. En la gran mayoría, más de un 95%. Puede haber un 3 a un 5% de pacientes
que se hayan hecho su Papa Nicolau y tengan un cáncer. Esa que ocurre eso es porque el Papa Nicolau que les realizó